Playa, sol, precios económicos, vuelos de bajo coste. Un paraíso para tapar una masacre y una ocupación. No es solo el plan loco de Trump para Gaza, ya ocurre en otros lugares. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, turismo, ocupación. El plan de Trump para Gaza ya se aplica en el Sahara. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Lo dijo Trump medio en broma, pero más bien en serio. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. Su plan para Gaza es básicamente hacer una limpieza étnica, expulsar a los palestinos y montar allí junto a Israel un gran resort turístico, una zona de veraneo de lujo, playas, hoteles, campos de golf, fiesta. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Podía sonar a provocación, a ocurrencia, pero el propio Benjamin Netanyahu ha confirmado hace unos días que van en serio. Quieren convertir la Franja de Gaza en la nueva Riviera de Oriente Medio. This is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea. Es una idea extraordinaria, dice Benjamin Netanyahu, tapar con turismo y lujo el sufrimiento de una masacre y una ocupación. La obscenidad es casi insoportable porque, además, todos nuestros ojos están puestos en Gaza, símbolo de tantas injusticias. Pero esa técnica, la de borrar la memoria con turismo, no es nueva, no es una ocurrencia de Trump. Cerca de España hay quien tiene ese plan ya en marcha. Parada económica y cerca de España. Hablamos de una ciudad costera, un ecosistema único y conocido como la capital del kitesurf. Pierden su zoco repleto de color, puestos de artesanía y tradición. La ciudad costera de Dakhla está en el Sáhara Occidental, territorio ocupado controlado por Marruecos, donde todavía se persigue a la población saharaui original, a quienes recuerdan lo que pasó cuando el ejército marroquí invadió su país cuando España lo abandonó en 1975. El plan de Marruecos para asentar su dominio es fácil y efectivo. Ryanair ha abierto líneas de bajo coste desde Madrid para ir a Dakhla de vacaciones. Ya sabemos que los vuelos de Ryanair son muchas veces subvencionados por las autoridades locales. Son muy baratos, de los que ya cuesta incluso encontrar a otros destinos. 15 o 20 euros es una ganga para ir a la playa de vacaciones. Llegas allí y te encuentras un entorno paradisíaco sin rastro de la población expulsada, que malvive desde hace décadas en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. El plan de promoción de Dakhla como paraíso sin memoria política tiene unos aliados importantes, los influencers. Navega por su laguna a la isla El Dragón, con playas increíbles y miradores surrealistas, o conduce por sus dunas que parecen sacadas de una película. Y todo esto con buen clima todo el año, atardeceres de ensueño, comida increíble, ambientazo y vuelos a menos de 30 euros. Se trata de Dakhla, ¿la conocías? Campañas en redes sociales, desarrollo urbanístico para turistas, vuelos baratos subvencionados. La receta que quiere aplicar Trump en Gaza ya se cocina en el Sahara. Asier Aldea, hola. Hola, buenas. Asier Aldea es periodista, ha colaborado con eldiario.es con un artículo en el que cuenta su viaje a Dakhla, entre los pasajeros de uno de esos vuelos desde Madrid. Asier, cuéntanos algo sobre Dakhla, ¿qué tipo de ciudad es? Bueno, Dakhla es una pequeña península ubicada en lo que es el Sáhara Occidental, pegado al Océano Atlántico. No está muy lejos tampoco de las Islas Canarias. Y Dakhla, bueno, pues es una ciudad que está ahora mismo creciendo debido al turismo y a las inyecciones económicas que está impulsando el gobierno de Marruecos. Es una ciudad costera. ¿La gente sabe dónde está yendo? ¿La gente sabe que va a un lugar ocupado por Marruecos? Bueno, cuando yo fui desde Madrid hasta Dakhla, sí que hablamos y entramos en conversación con varios pasajeros. Para mi sorpresa, la mayoría eran pues de norte de Europa, había belgas, había finlandeses, noruegos y también provenían de algunos países de Latinoamérica. Había mucho desconocimiento y algunos ya me comentaron que era la primera vez que iban a Dakhla, que muchos era la primera vez que habían oído hablar de la ciudad y que el motivo principal era o bien porque los vuelos de Ryanair eran especialmente baratos o bien porque muchas veces sale
también pues más barato hacer escala igual en Dakhla y luego poder ir a zonas como Rabat o Casablanca o Agadir, ¿no? Sí que había algún español que había estado, que conocía algo y que había escuchado alguna noticia, alguna deportación de algún periodista, pero que tampoco, vamos, no tenía más idea aparte de eso. ¿Qué se ve, qué se nota cuando aterrizas en Dakhla? ¿Cómo es el recibimiento de Marruecos al visitante? Bueno, nosotros cuando bajas pues es un aeropuerto bastante pequeño, bastante al uso, pero bueno, ya nada más bajarte ya notas el primer intento de legitimización de la ocupación, el momento en el que ves ya una bandera marroquí ondeando en el aeropuerto, la policía que te revisa el pasaporte y te da acceso a la ciudad es marroquí. Y nada más ir del aeropuerto, pues sí que te encuentras un pequeño panel informativo que aparece en varios idiomas, creo que estaba en árabe, en francés y en inglés, si mal no recuerdo, que era pues bienvenido a la ciudad turística, ya se emplea, ¿no?, la palabra turismo en Dakhla. Y luego un poco, bueno, las ofertas que vimos que había era sobre todo precios bastante asequibles, bastante económicos, un paisaje llamativo, vamos a decir, bonito. Sobre todo yo creo que es últimamente una ciudad que también se está adaptando un poco al turista, en el sentido de que ha habido un crecimiento bastante notable de hoteles. Quiero recordar que ya incluso una ciudad que no es especialmente grande, tú miras en el mapa de Dakhla y bueno, sí que llama la atención que existan, creo recordar, más de 20 hoteles mínimo en una ciudad que, vamos, no debería, ¿no?, existir en cuanto a proporción ese número de hoteles. Y sobre todo también la noche, yo creo que la noche estaba bastante adaptada también al turista, ¿no?, donde ya había bastante vida por la noche. Asier, ¿qué podríamos decir que busca Marruecos con todo esto? ¿Cuál es el fin último de promocionar Dakhla como destino turístico? Bueno, yo creo que podríamos decir dos razones, ¿no?, dos objetivos. El primero, obviamente, hay un interés económico muy grande, pero yo diría sobre todo que tiene un objetivo de normalización y blanqueamiento de la ocupación de Marruecos en el Sáhara Occidental. Al final, si la primera parte, obviamente, ¿no?, es una ocupación, y luego ya es la normalización y el asentamiento, ¿no?, en estas zonas. Es decir, el momento en el que un país ya tiene la capacidad de controlar el aire, de controlar el espacio aéreo y que lleguen turistas y ofrecerles, ¿no?, toda esta oferta, muchas veces pues puede conseguir una apertura internacional, que yo creo que es algo que busca Marruecos desde hace bastantes años, y tapar pues todo lo que realmente ocurre en estas ciudades ocupadas del territorio del Sáhara Occidental, ¿no? Cuando hablamos de la población saharaui solemos pensar en cuando, bueno, tuvo que salir de allí toda esa población ante el abandono de España y por la invasión de Marruecos, ¿no? Han pasado muchos años, décadas. Pero ¿qué sigue pasando en Dakhla? ¿Qué sigue pasando con los saharauis que resisten allí mientras los turistas disfrutan de sus playas? Bueno, ahí está, ¿no?, un poco la paradoja, que mientras tú igual puedes estar tranquilamente pescando o en la playa descansando, tomando algo en un local, resulta que se puede estar produciéndose un secuestro, puede estar una redada policial totalmente arbitraria. Entonces, bueno, existe la población saharaui en estas zonas ocupadas, que se están convirtiendo en una minoría, y bueno, pues al final lo que sufre esta población es una situación de maltrato institucional, encarcelamientos, palizas, secuestros, amenazas, intimidaciones, dificultades para acceder a determinados puestos de trabajo. Varios activistas ya saharauis con los que hablamos nos comentaban, ¿no?, que por el hecho de ser saharauis pues tenían verdaderas dificultades para acceder a determinados puestos de trabajo o para acceder a becas o ayudas públicas. Asier Aldea, muchas gracias. A vosotros. Ali Samson Estapé, hola. Hola, ¿qué tal? Ali Samson Estapé es especialista en la prevención de abusos empresariales en contextos de ocupación. Forma parte de Novact, una asociación catalana que trabaja en construcción de paz. Alice, ¿de qué manera se está utilizando el turismo a nivel global como un método para validar o consolidar ocupaciones de territorios? Vemos que estados, ¿no?, que están ocupando militarmente invierten mucho en turismo, porque quieren usar el turismo para mostrarse como países abiertos y para así poder tapar los crímenes que cometen y así también consolidar su presencia y poder en el territorio. Y es una forma también de minimizar así las luchas de las poblaciones locales.
Tenemos que recordar que tanto el traslado de población y la explotación de recursos bajo ocupación militar constituyen crímenes de guerra según las convenciones internacionales. Y claro, el turismo tiene implicaciones en la economía directa pero indirectamente. El turismo necesita de transporte, necesita de restaurantes, necesita de todo tipo de servicios que los estados ocupantes usan para reforzar más su presencia en el territorio y para reforzar el robo de tierras y también la extracción de recursos. Los estados ocupantes generan una forma de turismo donde los turistas pueden ir y no ver absolutamente nada del sistema de ocupación que afecta directamente al pueblo palestino. Así, lo que estos estados buscan es que estos turistas vayan, tengan una experiencia maravillosa, tengan acceso a todo aquello que la población local no tiene acceso. Recordemos que, por ejemplo, tanto el pueblo saharaui como el pueblo palestino no tiene acceso al mar, y lo que buscan es promover una experiencia maravillosa para que luego estos turistas puedan volver a sus casas y poder decir lo maravillosos que son estos países. Y así buscan tapar los crímenes tan graves que cometen contra los saharauis y los palestinos. Y esto es el ejemplo más claro cómo el turismo contribuye así a la narrativa que estos estados quieren promover. Nombramos mucho el plan de Trump, la ocurrencia de Trump, los planes de futuro de Trump y Netanyahu, pero lo cierto es que en algunos lugares de Palestina ya se ejerce una ocupación a través del turismo. Sí, pero más allá del plan de Trump, el 16 de diciembre de 2023, cuando Israel ya había asesinado a 30.000 personas palestinas, hubo una empresa inmobiliaria israelí, se llama Harei Zavatz, que publicó un anuncio en sus redes sociales donde decía: «Despierta, una casa en la playa, no es un sueño, precios de preventa». Luego, esta empresa se vio obligada a decir que esto había sido una broma, pero muestra muy claramente esta complicidad entre el sector de construcción inmobiliario israelí y el genocidio contra el pueblo palestino. Y esto es una realidad en Cisjordania desde hace mucho tiempo, donde Israel tiene total control del territorio, y es a través de los asentamientos israelíes en territorio ocupado palestino donde se busca echar a la población palestina local, donde se busca generar situaciones totalmente invivibles, donde la población palestina se vea obligada a irse, a construir asentamientos ilegales donde solo pueden vivir personas israelíes judías. Y aquí el rol que juega el turismo en promover estos asentamientos como este territorio como parte de Israel y a normalizar, ¿no? Lo que busca el turismo es normalizar la presencia y esta ocupación militar para mostrar que es normal esta situación cuando tanto el desplazamiento forzoso de población local como la presencia de ocupación militar en ese territorio son crímenes de guerra. Oye, Alice, estamos hablando de forma genérica, pero no sé si le podemos poner nombre a esas empresas que en distintos sitios favorecen estas prácticas. Sí, tanto, y de hecho son empresas que no es casualidad, pero tienen prácticas parecidas tanto en Israel como en Marruecos. Airbnb y Booking promocionan alojamientos en territorio ocupado palestino y saharaui como si fueran territorio de Israel y de Marruecos. La ONU publicó una base de datos en el año 2020 y la única empresa española que está mencionada, sabemos que faltan muchas, pero es la empresa española eDreams, que también promociona alojamientos en asentamientos ilegales israelíes. Y promocionar este tipo de alojamientos es totalmente ilegal y contribuye a esta ocupación. También lo que hemos encontrado nosotras con nuestro informe es que hay empresas que contribuyen directamente a la ocupación de Palestina, pero que también están presentes en el territorio del Estado español y que contribuyen a vulnerar el derecho a la vivienda aquí, en desahucios, en subir precios de forma irregular. Por ejemplo, estamos hablando de Galil Capital, que es una inversora israelí que tiene propiedades por todo el Estado español y de la cual, por ejemplo, el propietario y el accionista mayoritario es el propietario de Checkpoint, una empresa de ciberseguridad israelí. La última, Alice, te pido una reflexión para terminar. Yo creo que todo esto también nos lleva a pensar, ¿no? Que muchas veces somos turistas acríticos, vamos a sitios y no sabemos muy bien qué dinámicas estamos retroalimentando. Bueno, esta que está tan clara, ¿no? Con el ejemplo de Gaza, pues nos hace pensar en el Sáhara y a lo mejor nos puede hacer pensar en otros sitios, ¿no? A donde queremos ir o hemos ido. Sí, justo todo esto está pasando en un momento donde hay mucho debate sobre el turismo en el Estado español, ¿no? Entonces es importante recordar que el turismo siempre tiene un impacto en los derechos humanos de la población local. Y cuando es el caso de ocupaciones militares, como es el caso de la
la población palestina o de la población saharaui, es importante recordar que el turismo no pasa en un contexto vacío, ¿no? Pasa en un contexto donde ya están pasando muchas cosas. Y en este caso estamos hablando de ocupaciones militares. Entonces, viajar a estos países es reforzar la narrativa de estos estados ocupantes, es normalizar, es decir, que nos da igual lo que pasa en estos territorios, que nos es ajeno y que nosotros lo que queremos es vivir una experiencia ajenos de esto. Y es nuestra responsabilidad y nuestro deber informarnos antes de viajar. ¿Dónde vamos? ¿Cuál es la situación de los derechos humanos ahí? ¿Cuál es la demanda de la población local? Entonces es informarnos y responsabilizarnos tanto de estas empresas que se están lucrando como de los sitios donde viajamos y se están siendo ocupados militarmente por estados. Alice Samson Estapé, Asociación Novact. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.